La educación destruida. Amenaza de bomba en un terciario de los que se dictan en el edificio de la escuela normal. Las llamadas de amenazas de bomba en escuelas secundarias son comunes cuando hay adolescentes estúpidos que lo que hacen es zafar de una prueba. Ahora esta amenaza es en un terciario, demostrando una vez más el bajo nivel de nuestros egresados secundarios que, al ingresar al nivel de estudios superiores, siguen con esas prácticas que no deben perdonarse en ningún caso. Y seguramente la amenaza fue realizada por una persona que está en una carrera para ser docente, ya que están tomando exámenes parciales y finales de materias cursadas en el 2017. Inconcebible. Ese es el nivel actual de la educación en Argensauria. Y muchos de estos descerebrados ya están recibidos y dan clases. Les doy ejemplos de los últimos tiempos. Los que se dicen ser docentes, pero en realidad son militantes, que hacen política partidaria en las escuelas, psicopateando a los alumnos y mintiéndoles descaradamente. Por ejemplo, la fantochada que hicieron tantos docentes a fines del año pasado con el caso de Santiago Maldonado, cuando tomaban asistencia y decían: Santiago Maldonado se lo llevó la gendarmería. Y son tan ignorantes que decían gendarmería. Nunca se retractaron ni pidieron perdón cuando se supo que Santiago Maldonado, lamentablemente, se ahogó y la gendarmería no lo había llevado. El viernes pasado se dio a conocer que una maestra de sexto año del nivel primario les dio una tarea a sus alumnos del partido de Almirante Brown, donde les preguntaba si están conformes con Macri y qué opinaban sobre un golpe de Estado en este momento. Y hoy se difundió en diversos medios que en Mar del Plata una docente, entre comillas, del secundario defendió a Hitler y a los nazis en una clase repitiendo frases hechas de los mismos nazis y sectores antisemitas muy arraigados en algunos sectores de nuestra sociedad. Es decir, repiten como loritos mentiras por ser tremendos ignorantes de temas que, se supone, debieron estudiar y realizar los pertinentes exámenes para aprobarlos y obtener el título habilitante. ¿Quiénes fueron los docentes de esos docentes? Es una situación tremenda, insostenible. Y ni hablar, ni dar ejemplos de docentes que no saben ni siquiera escribir con propiedad. Ni siquiera pido que escriban correctamente. Por lo menos que sepan expresarse. Pululan en las redes la difusión de tremendas faltas de ortografía de maestros y profesores que son de terror. Esto nos está mostrando que hay un muy bajo nivel en el estudio para la carrera docente. Y también que hay gente que tiene el título docente que repite mentiras ya sabidas, mentiras que forman parte del ideario popular, pero inconcebible en una persona que, se supone, estudió para ser docente. ¿Qué pasa? ¿No se enteró que esas idiotas son mentiras? ¿O es que no les importa y solo van a la escuela a hacer militancia? Militancia partidaria. Y, de paso, cobrar dinero por un trabajo que no merecen.
El año pasado expresé con mucha tristeza que en el profesorado donde trabajé durante muchos años y hasta que me jubilé, había docentes que hacían militancia partidaria. Sí, en el profesorado. Y que se perdían muchos días de clases en paros, y cuando no había paros, realizaban asentadas o asambleas de estudiantes para debatir sobre Santiago Maldonado, y que fue llevado por la gendarmería. Muchos días de clases perdidos. Y cuando tenían clases, en muchas de ellas no se desarrollaban los temas pertinentes a las diversas materias. ¿Por qué? Porque se la pasaban esos docentes planteando el tema Maldonado, que Macrigato, que hay que hacer la revolución, que hay que fomentar el helicóptero, etc. Sí, todo lo contrario de lo que deberían hacer. Y luego hay gente que se sorprende por el bajísimo nivel de muchos docentes que están frente a nuestros jóvenes en las escuelas. No se sorprenda. Estamos cosechando lo que se sembró durante los 90, durante la década pasada, durante los primeros años de esta década y en la actualidad. Desde los 90 se siguió con el descalabro total y absoluto del sistema educativo producido, por ejemplo, durante el kirchnerismo. Y encima, que este gobierno no sabe cómo revertir. Medidas y decisiones fue tomando el gobierno de Cambiemos, pero por un lado son muy pocas y, por el otro, además cometen varios errores que no deberían haber cometido. Fíjese en este caso que les comento ahora lo bajo que hemos caído. En la ciudad autónoma de Buenos Aires, el gobierno presentó un proyecto para transformar a los 29 institutos de formación docente en una universidad de formación docente. ¿Y qué está pasando? Que muchos de los docentes de esos institutos y alumnos de los mismos se oponen. Sí, no quieren transformarse en una universidad. ¿Le tienen miedo? ¿No quieren jerarquizarse? ¿No se sienten capacitados para elevar el nivel? Por un lado, porque saben que muchas materias e incluso institutos están paveando y aprueban con mínimas exigencias. Y por el otro, se oponen porque lo propone el actual gobierno, es decir, se oponen solo por militancia partidaria. Todo esto nos tiene que llamar la atención. Nos tiene que sonar un alarma a su máxima potencia. Este tema es muchísimo más grave que la suba del dólar o el tener déficit fiscal. Porque si hemos caído tan bajo, habiendo tenido en el pasado mejores docentes, imagínense lo que podría pasar en el futuro con los alumnos de hoy que tienen a estos desastres como sus docentes. ¿Hay que cambiar algo? En realidad, hay que cambiar todo. Así comienza, se pudrió todo. Ciudadanos, les informamos que desde ahora se pudrió todo. Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar del otro lado y nos encontramos este 16 de mayo del 2018 otra vez en Se Pudrió Todo con muchísimas cosas para comentar, explicar, analizar, muchos temas importantes de la realidad, de la historia, de las conceptualizaciones que necesitamos saber como ciudadanos. Y bueno, vamos tirando cosas, temas, como para ir pensando a ver qué nos está pasando, cómo nos está pasando. Y todo esto
nosotros lo tenemos subido a nuestro sitio web, cuya dirección es sepudriotodo887.blogspot.com.ar. También nos pueden encontrar en Twitter, en Facebook, en Google+, en YouTube, y también si nos quieren enviar un mensaje por correo electrónico, su dirección es sepudriotodo887@gmail.com. Y sí, nosotros ya estuvimos subiendo en estos días mucho material nuevo, documentos con informes, también los textos de los informes que hacemos nosotros, por ejemplo, lo que hablábamos el otro día del cibercrimen. Bueno, todos esos textos ya están subidos para su consulta, y también los audios de los programas anteriores, por si se lo perdió o si lo quiere volver a escuchar. Y como tenemos mucho material del ámbito local para hablar hoy, con alguna que otra acotación como las que solemos hacer en determinados temas, estamos en Se Pudrió Todo por Radio City en su frecuencia de 88.7 MHz y transmitiendo desde la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, República Argentina, para toda la zona de influencia. Comenzamos con el ámbito local. Y bueno, hay mucho en el ámbito local, pero hay cosas que son terribles también. A ver, detuvieron a un hombre que abusó de su hijastra, detuvieron a una mujer que golpeó a su abuela, detuvieron a un hombre que robó un auto, detuvieron a un exhibicionista en Barrio Los Fresnos. En estos días clausuraron varios talleres de automóviles por irregularidades en sus habilitaciones y por encontrar autopartes robadas y también autos robados. ¿Cuándo terminaremos de tener este tipo de noticias? ¡Qué bárbaro, che! Prensa Libre publica hoy una nota interesante sobre el tema de las garrafas. Se llama Garrafa Social Inconseguible. El precio es de 216 pesos, pero informan que hay problemas para conseguirla. En la nota hacen un repaso de las condiciones exigidas para acceder al beneficio de este precio de 216 pesos, ya que si lo va a comprar normalmente no baja de 300 pesos y hasta incluso pueden pedirle más en algunos negocios. Entonces, es una cuestión que a lo mejor por el cambio de clima, por no tener los precios bien sabidos, por este movimiento que ha tenido el dólar en las últimas 2 semanas, puede haber algún empresario que se esté haciendo el vivillo y escondiendo este vital elemento para muchas familias, pero no tiene mucho sentido que lo escondan porque el precio está puesto por el gobierno, lo demás está subsidiado, no le van a aumentar la ganancia. Quizá tenga más que ver por algún tipo de retraso en el poder abastecer como corresponden por el cambio del clima que cambió tan bruscamente luego de las tormentas, ha bajado bastante la temperatura. Bueno, esperemos que este tema se solucione lo antes posible. Y el día de ayer se dio a conocer la condena a Santiago Andino, el portero de la escuela normal acusado de abuso sexual. Le dieron 12 años de prisión. Recordemos que fue acusado de hechos ocurridos entre el 2008 y el 2010, en ese jardín de infantes. Durante todos estos años en que duró el proceso, algo que es inconcebible, 10 años, Andino estuvo en libertad. En todos estos años el fiscal pidió 2 veces su detención, pero el juzgado de garantías se lo denegó alegando que no existía peligro procesal.
Ajá, no existía peligro procesal. ¿No había peligro de otros abusos? Eso no les interesó. Entonces, algunas consideraciones que tenemos que hacer sí o sí, porque ya van muchos casos y todos los días tenemos este tipo de novedades que dar de la justicia y vemos cómo funciona todo y es para agarrarse de los pelos. 10 años duró el proceso. Con todos los gastos que ocasionó al fisco, es decir, a todos nosotros, 10 años. ¿Tan difícil fue realizar una acusación? ¿Qué tan difícil puede ser realizar un juicio en un año? ¿Qué tan difícil fue recolectar las pruebas y testimonios? ¿Cada uno estuvo declarando durante meses sin parar? ¿Ni siquiera comían o dormían? ¿Por qué en 10 años solo se pidió en 2 oportunidades la detención de una persona que cometió semejantes actos contra menores? Solo les preocupó el proceso. No les preocupó que esta persona pudiese abusar de otros niños. Y si esa persona era inocente, 10 años de proceso para el juicio. Si era declarada inocente con comprobación de su inocencia, le arruinaban la vida igualmente. 10 años perdidos. La justicia lenta no es justicia para nadie, siendo culpable o inocente. La justicia lenta no es justicia. No es justicia para las víctimas, tampoco para los victimarios. No es justo para los ciudadanos que sufragamos gastos elevadísimos de este proceso. Imaginemos los otros miles de casos y procesos que también duran años y años y años. Esto también tiene que cambiar. Vidal está peleando por ese cambio en la provincia de Buenos Aires, pero hay gente que se opone, que todo el tiempo está poniendo palos en la rueda, chicaneando, fogoneando la oposición a tales cambios. Somos Argensauria. Y mientras los ciudadanos, los votantes, no nos demos cuenta de este tipo de cuestiones, muchos van a seguir votando por los que no quieren que estas realidades que no se pueden seguir tolerando sigan vigentes. No se puede seguir tolerando estas realidades que siguen vigentes. Eso hay que cambiarlo, no importa quién lo haga, hay que cambiarlo. No me interesa si es Vidal o Juan Montoto, cámbienlo. No puede ser 10 años un proceso. Y que no sé si terminó, porque ahora si viene la apelación y que mejor me callo, no quiero ni pensar. Bueno, a ver, volvemos a repetir un aviso que dimos días pasados. La castración antirrábica para perros y gatos. Si usted tiene sus mascotas sin castrar y quiere hacerlo, puede ir a Álvarez 64 de 7 a 13. Los turnos se entregan los días viernes a partir de las 8 de la mañana. Para la castración de perros y gatos, machos o hembras, tener en cuenta que deben haber cumplido como mínimo 6 meses de edad. Deben ir con el collar puesto y la correa y además en ayuna de alimento sólido de las últimas 12 horas. Agua sí le pueden dar, pero no comida sólida. Y además este servicio es gratuito. Otra noticia también que habíamos adelantado el otro día es que en la UTN de San Nicolás está abierta la inscripción a un posgrado muy interesante. Es una especialización en energía eléctrica.
Tiene una duración de 2 años y se cursará los viernes de 18 a 22 y los sábados de 8:30 a 12:30. Está destinado para los que ya son ingenieros. Desde hace unos días se están instalando cámaras de detección automática de patentes. Se están instalando en diversos puntos de la ciudad para el control de la velocidad por radar. Los objetivos expresados por Capra, que es el encargado de organizar todo esto, son la seguridad para que el vecino esté más seguro y que cuando haya una denuncia de alguna moto o auto robado puedan ser detectados por las cámaras y salte en qué lugar está pasando en ese momento para ir a buscarlo. Como también para el control de velocidad para que se mantenga la máxima de 60 kilómetros por hora en las avenidas. Ya sabemos que sobre este tema tenemos un problema muy serio de no cumplir con la normativa. Y ahora una mala noticia y luego una buena noticia. La mala noticia es que en Motomel hubo varios despidos o no renovación de contratos, como nos informan en Prensa Libre. Son entre 110 y 120 personas, porque no es renovación de contratos, es que el sindicato no va a protestar, no va a hacer ningún tipo de acción. Es decir, entre 110 y 120 personas no van a haber renovado su contrato, ¿sí? Estamos. Entonces, hay gente que tenía trabajo y que ahora no lo va a seguir teniendo. Es una situación preocupante. Ahora, es una mala noticia, sobre todo después de que Motomel había tomado a 400 personas a principios de año, ya que le habían aumentado las ventas y empezaba con las bicimotos y todo eso. Había hecho muchas inversiones. Esto se podría encuadrar de diversas maneras para tratar de entender por qué esta decisión. Por ejemplo, podría ser en una caída de las ventas, pero lo que pasa es que a nosotros no nos cierra esa explicación, porque todos los indicadores nacionales dicen lo contrario para el mercado de motos. Incluso para San Nicolás, en abril pasado hubo más de 300 patentamientos de 0 kilómetro. Entonces, caída de las ventas como excusa, no sé, me parece que no va por ahí el asunto. Me parece que va por otro lado. Quizá porque los clientes están decidiendo comprar otras marcas. Y bueno, si es así, es un serio llamado de atención a Motomel para que ensamble vehículos de mejor calidad. Creo que nos entendemos, ¿no es cierto? El asunto, y es solo una apreciación personal fundada en la descripción realizada por mucha gente que maneja a otra gente en distintas empresas, pasa por otro lado. Me parece a mí que Motomel, como tantas otras empresas que emplean a gente joven, lo hacen con contratos de poco tiempo y así son tomados a prueba. Porque lamentablemente muchos de los jóvenes hoy son inempleables. Faltan, llegan tarde. Sobre todo los lunes muchos llegan en condiciones que, bueno, imagínense, ¿no? No son afectos al trabajo muchos de ellos cuando están presentes. Actitudes muy equivocadas y fuera de lugar. Si entre los que fueron despedidos o desafectados hay gente valorable y que quiera trabajar de verdad, seguramente los volverán a tomar. Veremos qué sucede con este asunto en las próximas semanas. Vamos a seguir el caso. Y finalmente, para el ámbito local, bueno, una buena noticia, que es para los metalúrgicos. Se presentó ya al Ministerio de Trabajo el preacuerdo que establece el incremento salarial por la negociación paritaria. Será del 18,6% en general para los trabajadores de la rama 17, que son los de las empresas metalmecánicas. Bueno, veremos ahora
la homologación del Ministerio de Trabajo para que pueda efectivizarse en las distintas empresas y que en los próximos días estén cobrando sus salarios con un aumento. Ya entrando en el nivel provincial, la gobernadora María Eugenia Vidal anunció que se pagó a los docentes en forma retroactiva a enero un aumento a pesar de no haber todavía acordado la paritaria con los sindicatos. Lo que ya se pagó fue un 3% en marzo, retroactivo a enero, más un 5% a partir de abril, y ahora en junio habrá un 2% más, totalizando entre todos estos porcentajes un 10% de actualización salarial para seguir empardando lo que es el proceso inflacionario de estos meses. Además, en el mes de junio se van a pagar los 1.000 pesos de presentismo a los docentes que no hayan faltado a clases. Otra noticia, otro tema que ya venimos tratando desde la semana pasada, desde hace tiempo en el astillero Río Santiago, en donde se cambió a los directivos y se plantean serias reformas y cambios en una empresa estatal que ha tenido gravísimos problemas por su mal desempeño, sigue habiendo problemas. En medio de los tiras y aflojes, casualmente, sí, claro, y yo creo en los Reyes Magos, se produjo un incendio en un buque pesquero que se encuentra en reparación. Y si no fue intencional, fue por el conflicto existente, seguramente es por la impericia de muchos, digamos, trabajadores que fueron puestos a dedo durante el kirchnerismo y que no saben ni siquiera cómo se utiliza un soldador. Cuidado, los acomodados ñoquis militantes son miles en diversas reparticiones del Estado. Gente que no tiene idea de cómo hacer trabajos específicos. Gente que no tiene un oficio para trabajar en diversas empresas como en este caso. Y cuando se quiere normalizar la situación, aparecen los boicots, sabotajes, apretadas mafiosas y tantas barrabasadas que ya conocemos. Ya lo venimos diciendo desde hace tiempo. No es nuevo esto. Para nada. Y otro tema que es grave, es realmente grave, pero hay que desenmascararlo porque esto es otro de los temas que hay que cambiar. Los intendentes del peronismo siguen presionando en la legislatura bonaerense. No quieren que se apruebe la quita de impuestos a las tarifas. Buscan que todos los diputados provinciales del peronismo y de la izquierda voten en contra para que no se apruebe. Si se aprobase, los municipios tendrían menos dinero recaudado para su propio presupuesto y a la gente le llegarían las boletas para pagar los servicios de, por ejemplo, electricidad y gas un poco más baratas. A ver, entendamos lo siguiente. El peronismo hace circo en la provincia por el aumento de las tarifas y dicen que se oponen porque están del lado de la gente, pero se oponen a quitar impuestos para que la gente se pueda beneficiar pagando menos. ¿Se dan cuenta de la contradicción que deja al descubierto quiénes son en realidad y lo que es importante para ellos? No es la gente. Es el dinero que reciben para poder, entre comillas, administrar. Ante esta embestida, Vidal contraatacó con una resolución que prohíbe a los municipios incluir en las facturas de servicios el cobro de tasas municipales ajenas al servicio en sí. Es decir, en la boleta de electricidad te ponían una tasa municipal para el comedor escolar, nada que ver. Entonces, como la gente paga la boleta porque no quiere quedarse sin servicio eléctrico, también está pagando ahí algo que no corresponde pagar. Por ejemplo, a ver, le voy a tirar varios ejemplos acá. Tandil. Tandil cobra
un gravamen para la cobertura de prácticas de alta complejidad en el hospital local en la boleta de electricidad. En el municipio de Luján se incluyen impuestos para bomberos voluntarios, fondos de infraestructura, acción social y seguridad. 4. Chivilcoy impone 3 tasas fijas para seguridad, educación y transporte público. Y así podríamos seguir nombrando un montón de otros municipios de nuestra provincia que cobran tasas obligando a las empresas de electricidad y de gas a ponerlas en su boleta. Podríamos seguir y seguir y seguir. Son cobros indebidos e ilegales que vienen haciendo desde hace muchos años, tasas que no corresponden, inventos para la caja política de estos desfachatados que dicen que la gente les importa. Quieren que todo siga igual. Nada quieren cambiar. Y menos si se trata de que pongan sus cuentas en orden. No solo terminando con el déficit, sino diciendo en un libro contable, bueno, entró tal dinero por tal rubro, salió tal dinero por tal otro rubro. Ni eso llevan en muchas municipalidades. Y claro, de esa manera no se puede hacer el control como corresponde y vaya uno a saber dónde fue a parar mucho del dinero que han manejado. Todavía estamos esperando que Verónica Magario diga dónde están los 240 millones de pesos que la provincia le dio en el 2016 para seguridad y que nada de eso ejecutó en seguridad en La Matanza. Ese es un ejemplo de los tantos denunciados, porque son muchos los casos. Realmente han estado de fiesta los muchachos. Y la fiesta se terminó, muchachos, hay que pagar la cuenta ahora. Y además dar cuentas de qué hicieron con el dinero. Seguimos en Se Pudrió Todo por Radio City en su frecuencia de 88.7 MHz desde la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Y entramos en el ámbito nacional. Tenemos bastante para comentar, analizar y sacar a luz alguna que otra cuestión. Hubo una reunión de gobernadores en Tucumán participando de una cumbre de la zona de integración centro-oeste de América del Sur, que es llamado como FICOSUR, un organismo que reúne a jefes de la región. En los hechos, el encuentro suplió la reunión que los jefes provinciales del Partido Justicialista habían organizado para el día de ayer, pero que decidieron suspender para no coincidir con una de las jornadas económicas más calientes de las últimas semanas. Estuvieron el gobernador de Córdoba, el de Tucumán, el de Santa Fe, que es socialista, el del Chaco, el Salta y el de La Rioja. En general dijeron que apoyan la gobernabilidad de Macri, pero pusieron una condición, que el ajuste no recaiga en las provincias. Ajá. Entonces, hay dos cuestiones que hay que tratar acá. Una, si es necesario que los gobernadores peronistas hablen, y socialistas por Lifchitz de Santa Fe, hablen diciendo que apoyan al presidente y garantizan la gobernabilidad, ¿qué dicen en realidad? ¿Que ellos podrían realizar acciones para que no pueda gobernar? ¿Tendrá algo que ver esto con las maniobras financieras que realizaron los bancos de varias de esas provincias la semana pasada y la anterior, y que impulsaron la suba del dólar? No sé, lo dejo como una pregunta, ¿no?
Y lo segundo que hay que ver es, bueno, no quieren ajustar sus gastos en las provincias y quieren seguir con los déficits monstruosos que tienen. Estos tipos no aprenden más. Estos gobernadores, como el gobierno de Cambiemos, tienen mucho populismo en su ADN. De esta manera se hace muy difícil sortear las regulaciones y las dificultades, porque si no vamos a cambiar nada, entonces vamos a seguir de crisis en crisis, como venimos ya desde hace más de 70 años. Realmente este tipo de cuestiones dan mucho para pensar. Pichetto también hizo declaraciones esta mañana en ese sentido. Y Pichetto es el que maneja a los senadores del partido peronista. El día de ayer, el Banco Central de la República Argentina logró renovar el total de la deuda en Lebacs, es decir, el 80% que dijimos ayer es equivocado. Y surgió ese 80% de las estimaciones que se estaban realizando cuando nosotros todavía estábamos en el aire y no habían terminado la ronda de negocios haciendo las cuentas finales. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Pasó que por la noche, terminadas las cuentas, se informó lo real. El Banco Central de la República Argentina renovó el 100% de las Lebacs. Y no solo eso, recibió ofertas para comprarle más. Sí, no es chiste, es decir, todo lo contrario de lo que pensaban que iba a suceder. Le solicitaron comprar 5.000 millones de pesos más en Lebacs. Todo lo contrario de lo que la oposición esperaba que pasara para generar caos y desestabilización. Y encima el dólar bajó. Se ubicó entre los 24,50 y los 24,90. Algunas casas hasta 24,30. Bueno, pero ya era medio chiste eso. Pero esto no significa que los problemas terminaron, ya que siguen vigentes varios de ellos. Hay que tener en cuenta que el Banco Central de la República Argentina tiene la tasa en 40% anual y la inflación ha tenido un aumento respecto de la que tuvimos en el 2017. Y repetimos una vez más, si no se baja el déficit fiscal, no hay forma de terminar con las crisis recurrentes en este país. Gobierne quien gobierne, no hay forma. Salir de la crisis es necesario y poder tener un inicio de la etapa de asegurar un proyecto de país es fundamental. No tenemos un proyecto de país. Miren, les cuento lo siguiente, si yo estuviese dando clases en un secundario o en un terciario en Alemania, por ejemplo, el primer día de clases tengo que explicar, como lo explican en todos los años ahí, cuál es el proyecto de país a 10 años, a 20 años, a 40 años, a 100 años. Es decir, ¿para qué se están educando? ¿Para qué se tienen que preparar? Porque allá todos los sectores políticos y sociales ya tienen definido qué país quieren. En cambio nosotros acá empiezan las clases si empiezan, porque tenemos las huelgas. Y cuando empiezan las clases yo no puedo decirle nada de eso a mis alumnos. Nunca se lo pude decir, miren, el proyecto de país es este, hay que tener en cuenta esto, aquello, lo otro, vayan preparándose para aprender determinadas cuestiones, determinadas aptitudes. No hay nada, no hay proyecto de país. Se hace muy difícil, ya que mucha gente en este país no quiere eso, no le importa y no le conviene iniciar las reformas estructurales que necesitamos. A ver, por ejemplo, la reforma del Estado, por ejemplo, la reforma laboral, por ejemplo, la reforma impositiva. Somos el país que más impuestos paga en todo el mundo.
Y esto solamente entre tantas otras reformas necesarias. Es más, hay gente del peronismo, por ejemplo, que quiere llevar ya, ahora, el dólar a 30 pesos y declarar un nuevo default, como fue declarado a fin del 2001 por Rodríguez Saá, en esos pocos días que estuvo de presidente. Y hay que tener en cuenta que esta crisis tiene una parte muy positiva, además de todo lo malo que trae consigo, ¿no? ¿Y cuál es esa parte positiva que vamos a destacar ahora? Y es que se pusieron en discusión una gran cantidad de temas que la gente no tenía en cuenta y no sabía de qué se trata y por qué tenemos crisis recurrentes, cuáles son los problemas centrales del país. ¿Por qué no se tenía idea y por qué hace muchos años que nadie hablaba de esto? Porque desde el gobierno tapaban todo. Ahora con este otro gobierno dicen que no tapan nada, bueno, está bien, perfecto, pero las crisis están y saltan, entonces estos temas están siendo discutidos, al menos se pusieron en la mesa. Y hay mucha gente que le está tratando de aprenderlos, de estudiarlos, de leer algo al respecto. Uno de esos temas que años atrás no se sabía cómo era, ahora se tienen los números, es que hay 8 millones de personas que trabajan y pagan impuestos y 21 millones de personas que cobran planes sociales y cheques del Estado por mes, sin trabajar ni pagar impuestos. 8 millones mantienen a más de 20 millones de personas. Es inviable, no se puede. El déficit fiscal, ¿qué significa y por qué se produce? Es lo que mucha gente se está enterando ahora. ¿Y por qué no se puede seguir con esto? Que hay que solucionarlo. Queda también en evidencia que el déficit fiscal es provocado por una clase de dirigentes políticos que nos deben muchas respuestas, muchas explicaciones, incluso ante la justicia. Y que esto no puede seguir. No puede ser que se cobren tantos impuestos. Somos los campeones mundiales en cobrar impuestos, que ahogan todo tipo de inversiones y el desarrollo del país. Quedó en evidencia que los déficits son creados por políticas populistas para ganar votos, que se endeudan irresponsablemente y que la corrupción es muy alta o ha sido muy alta. Bueno, en realidad creo que sigue siendo alta. Todos estos temas, entre otros más, se están discutiendo. Está bien, muchos dicen barbaridades y proponen bestialidades, pero quedan en evidencia porque mucha gente se pudo haber asustado en estos últimos días. No obstante, creo que ha visto por dónde viene el asunto después de ese susto. Y también hay otro tema, que es el que nombrábamos hace un ratito, que es la corrupción que en la justicia está siendo juzgada. Muy lento y mucha gente ha tomado conciencia y le está exigiendo al sistema judicial que avance efectivamente en este tema. Y un tema importante, un apartado, las redes sociales. Ahí hay mucha verdura podrida, mucho pescado podrido, muchas mentiras y campañas con información falsa. Pero paralelamente, esas operaciones también se caen en las mismas redes con muchísima gente que las desenmascara. Considero que la gente está aprendiendo. Solo voy a dar un ejemplo para que vean que hay esperanza en la Argensauria de hoy, para que algún día podamos ser una verdadera república argentina.
Un constructor cuenta en sus redes sociales que el otro día la UOCRA llegó a una de las obras que está haciendo para llevar a la gente a una marcha para defender al Pata Medina. Sí, ese de la UOCRA de La Plata que está preso. La gente de la obra, los mismos trabajadores, los sacaron corriendo gritándoles que ellos eran trabajadores y no delincuentes. Este ejemplo, como el de los camioneros de Transporte Pontevedra, que nada quieren saber con las extorsiones del sindicato de camioneros, se suman a tantos y tantos otros ejemplos donde se ve mucha gente que se está dando cuenta de cómo son realmente las cosas y cómo deben ser en realidad para beneficio de todos. Claro, también hay algunos que no quieren aprender, que son fanáticos y violentos, pero no son la mayoría. Lo que está claro es que si no se baja el déficit fiscal, poco y nada se va a poder solucionar de los problemas que tenemos en lo económico, social y político, ni hablar del cultural. Además, el gobierno, este u otro, no importa, el que venga de él más adelante, debe mejorar la explicación sobre la realidad que se vive y de los problemas que hay que solucionar. ¿Y cómo solucionarlos? Utilizando el conocimiento y dejando de lado la demagogia. Es decir, haciendo las cosas como se deben hacer. Sobre este tema, bueno, hay muchos periodistas que en sus editoriales y también algún que otro analista político quieren lo que se conoce como el Pacto de la Moncloa. Es algo que sucedió en la España a fines de la década del 70, luego de la muerte de Francisco Franco, que tuvo una dictadura de 40 años ahí. Y entonces, ¿qué hicieron? Bueno, se reunieron en el Palacio de la Moncloa representantes de distintos partidos políticos y se pusieron de acuerdo en varios puntos y que gane quien gane las elecciones, los tienen que respetar desde el oficialismo y desde la oposición. Es decir, un proyecto para sacar al país adelante. En general lo cumplieron, salvo los violentos de siempre, que allá también los hay. Ahora, el problema acá es que en lo personal, yo y otra gente también considera que hacer un pacto de ese tipo en la Argentina es muy difícil. Muy difícil porque los que están en la oposición pertenecen a ideologías que están emparentadas con el golpismo, con el atacar todo el tiempo, con el buscar el poder sin medir consecuencias, con la violencia, con la movilización permanente, con la mentira, con la opereta. Entonces es muy difícil así construir algo entre todos, ponernos de acuerdo entre todos. A mí no me basta que alguien que sea de la oposición o del gobierno diga que tiene buenas intenciones y que vamos a llegar a un acuerdo, porque la vida personal de esa persona y de su partido político han demostrado que siempre han traicionado todo. Entre ellos se han traicionado. Nos falta madurar muchísimo como sociedad, muchísimo. Entonces, ¿cómo lograr los cambios? Porque cuando alguien quiere mover una ficha de un lugar a otro, saltan y empiezan con los cortes, con las marchas, con las amenazas, con los paros. Entonces esa ficha no la mueve, va y quiere mover otra, y otra vez con marchas, cortes, paros, amenazas. Y entonces así el tablero queda inmóvil, no se puede cambiar nada.
Por eso también es perjudicial para todos esa idea de que acá hace falta una mano fuerte. Incluso he escuchado a gente que llama a los milicos, un desvarío total, un desvarío. Están muy locos. Muy locos. Acá el camino es la democracia, la república, el respeto. Basta de golpismo, basta de traiciones, basta de mentiras, basta de operetas. Lo que pasa es que mucha de la gente que está como dirigente no le interesa arreglar el país. Son los que dicen cuanto peor, mejor para ellos. ¿Por qué? Porque en el medio del despelote pueden robar más fácil. Es como venimos diciendo tantas veces. Hay municipios en la provincia de Buenos Aires que no llevan la contabilidad como corresponde. ¿Y por qué no lo hacen? Y bueno, porque manotearán algo ahí, entonces al no figurar en los libros no pueden comprobar nada. Pienso yo que debe ser así, no sé. ¿Qué le parece a usted? Y bueno, así estamos. Así estamos. Vamos a entrar en un tema que tiene que ver con el FMI, a explicar algunas cosas con los cortes y todo esto. Y vamos a estar muy duros en este tema. A muchos no les va a gustar nada lo que vamos a decir. Seguimos en Se Pudrió Todo, transmitiendo en la frecuencia de 88.7 desde la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, República Argentina, continente americano, para toda la zona de influencia, hasta donde llega la antena. Bueno, no vamos a exagerar tampoco. Y como decíamos al final del bloque anterior, venimos muy pesados con algo que, bueno, ya cansa, ¿eh? Ya cansa. Y dejar en evidencia algunas cuestiones. No es muy largo, es cortito, pero contundente. Como venimos diciendo desde la semana pasada, movimientos sociales salieron hoy también a la calle, en la Cava, a cortarlas y realizar protestas. Hoy también, ayer, hoy. Lo hicieron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los anexos a ella. Ahora dicen que protestan contra el FMI. Sí, contra el acuerdo con el FMI, un acuerdo que todavía no se hizo, no sé qué están protestando. A ver, cráneos, ¿no les explicaron que justamente por el acuerdo que se busca con el FMI, ustedes van a poder seguir cobrando los planes? ¿O es que ahora se les dio por no querer cobrarlos más? ¿Van a salir a buscar trabajo? ¿O solo se dejan llevar en los colectivos que también pagamos nosotros a manifestarse y ni siquiera saben por qué es? A ver, cráneos, estos movimientos siempre inventan excusas para todos los días salir a complicarle la vida a la gente, atacar al gobierno. Hay mucha plata detrás de toda esa gente que se moviliza, porque estas movilizaciones cuestan mucho dinero, por ejemplo en transporte, comida, bebida, y vaya uno a imaginar qué otros gastos más hay. Bueno, algunos de esos gastos no los imaginamos, lo sabemos porque aparecen las informaciones. Luego de que termine la protesta contra el acuerdo con el FMI o las negociaciones para lograr un acuerdo con el FMI, cuando ya pase este tema de moda, ¿sobre qué otro tema van a marchar? Ah, no importa, ya se les ocurrirá algo. Mientras tanto, la ministra Carolina Stanley sigue repartiendo planes y dinero a troche y moche. Además, millones van para urbanizar villas.
Entonces, si tanto les dan, que no se lo regalan a nadie que esté trabajando, sí, porque encima que uno trabaja, nada recibe, todo lo contrario, le sacan para mantener esos planes sociales. Esta gente se la pasa violentando y agrediendo a la gente que se rompe el lomo trabajando todos los días para pagar los impuestos, para mantenerlos a ellos. A ver, gente de Cambiemos, ponga las cosas en su lugar. Esto no puede seguir. Ustedes haciendo esto son tan populistas y demagogos como los peronistas y kirchneristas. ¿No era que cambiábamos? No puede ser esto. Realmente es indignante. Y por eso me voy a permitir ahora volver a pasar algo que ya pasamos 2 veces. La primera fue el jueves 3 de mayo, y que tiene que ver con eso que decíamos de que no saben criticar al gobierno nacional, en donde decimos muchas cosas, muchas cuestiones, muchas cosas que duelen a todo el mundo, no importa si apoyás a Cambiemos o a otro, por ejemplo a la izquierda o al peronismo o a Massa, no importa. Son cosas que nos pasan, cosas que tenemos atragantadas, porque hoy la principal crítica al gobierno, al oficialismo, ¿sí?, al gobierno nacional, pero también a la oposición y a los gobiernos que dependen de partidos provinciales como en Neuquén, del socialismo en Santa Fe o del peronismo en otras provincias, es que esta clase dirigente, sea del partido que sea, está fallando por todos lados. Porque no es tan difícil ponerse de acuerdo en 7, 8, 10 puntos. No digo un gran acuerdo como el que hablábamos en el bloque anterior, como la Moncloa, que para mí es algo imposible, porque no se puede arreglar eso con gente que no quiere arreglar nada. Con gente que históricamente se la pasó siempre boicoteando gobierno tras gobierno y buscando solo llenar sus propios bolsillos. Pero bueno, allá ellos. Pero hay puntos en donde sí se puede poner el dedo en la llaga. Bueno, vamos otra vez, y esta por tercera vez en 2 semanas, a escucharlo. No saben criticar al gobierno nacional. En estos últimos días se montaron muchas operetas en forma paralela para criticar al gobierno nacional. Mentiras, información sesgada, verdades a medias. ¿Qué pasa? ¿No conocen temas reales, preocupantes sobre los que se pueden hacer críticas? Vamos a ver ahora algunos ejemplos de cómo se busca criticar al gobierno nacional de mala manera y, a continuación, daremos 11 puntos específicos sobre los que sí se deben realizar críticas al gobierno nacional. 11 puntos, no 2 o 3 o 5, 11 puntos. ¿Quieren criticar? Háganlo como corresponde. Vamos a las operetas. 1. El diario Perfil se largó con todo a la casa del ministro de Economía Duhovne. Publicó varias notas críticas, pero una nota es la que ha recorrido todos los medios criticándolo por gastos en pedidos de cotización en 3 oportunidades durante el 2017 de vuelos privados para distintas reuniones de trabajo. El pago de una caja de chocoarroz por 360 pesos para reuniones de trabajo. Pedido de 3 presupuestos para una cena en su casa.
pero también por cuestiones de trabajo. Se trató de recibir a Christine Lagarde, directora del Fondo Monetario Internacional. Fue el 13 de marzo pasado. Luego se despachan con los gastos del jefe de gabinete de Hacienda, Ariel Sigal, cuando tuvo que viajar hace un año a Estados Unidos para reunirse con el FMI. Entonces dicen que gastó $5.389 en una comida para 27 personas. Y meses después, en otro viaje, una cena para 11 personas que costó $2.419. Es de aclarar que estas comidas de trabajo se pagaron al precio normal para la ciudad de Washington, es decir, sin sobreprecio y el costo de una sola cena cuando ambas visitas duraron varios días. No pasaron todos los gastos realizados en representación, solo los señalados en la nota, y hacen operetas. A Cristina Fernández de Kirchner le bancamos 12 años los 3 litros de Evian que tomaba por día, importada de Francia a 20 euros la botellita de 330 centímetros cúbicos, más los diarios que se hacía llevar por avión oficial a Río Gallegos. Y esto no significa justificar a uno porque el otro también gastaba sin sentido. Es poner las cosas en su lugar. Si bien podemos criticar el tema de los vuelos privados, aunque se tomen cuando no hay otros de línea disponibles para viajes oficiales, y que pudieron tomar un vino más barato en las cenas, el resto es solo opereta para la tribuna. Hay cosas serias que pasan en el país como para detenernos en una caja de chocoarroz para convidar a los invitados. 2. También Luis Majul se despachó con otra opereta. En su programa de televisión pasó un informe diciendo que cerró el frigorífico Santa Elena de Entre Ríos por no poder pagar las facturas de servicios de electricidad y gas. Una total falsedad. Resulta que el frigorífico Santa Elena está cerrado desde el 2014. Hasta Marcelo Longobardi entró a operar. En su programa de la CNN entrevistó muy cordialmente al presidente de la Corte Suprema, Lorenzetti, que está tambaleando en su puesto por las denuncias realizadas en su contra por Elisa Carrió y de las que dimos cuenta el año pasado y también, en forma bien pormenorizada, algunos programas atrás. Además, los jueces de Cámara se negaron a firmar una solicitada a publicarse en los diarios en su apoyo. Si los jueces de Cámara se niegan, ¿resultan ser ciertas todas las denuncias realizadas y los jueces no están conformes con su tarea? Recordemos que Lorenzetti es el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Hace 12 años que está en la Corte y es uno de los principales responsables del desprestigio que tiene desde hace ya varios años el Poder Judicial. 4. Volviendo a Perfil, el sábado pasado titula una nota de la siguiente manera: el macrismo avanza con jueces a su medida en un tribunal clave. Pero el texto de la nota nada tiene que ver respecto de lo titulado. Es más, para la designación de algunos jueces debe ser definido por el Consejo de la Magistratura, donde el oficialismo tiene minoría. 5. El Destape Web, sitio web de Roberto Navarro, siempre inventa y publica mentira tras mentira. Ya se lo conoce. Pero este fin de semana metió la pata hasta el fondo. Resulta que difundió como gran noticia que Domingo Cavallo había sido nombrado asesor de Macri. No solo es mentira, sino que Cavallo ha sido calificado por Cristina Fernández como una de las mentes más brillantes y privilegiadas de la economía argentina. Tienen el video en YouTube. Las redes dejaron en ridículo a Navarro por enésima vez.
Estos ejemplos que comentamos ahora son solo eso. Pocos ejemplos de todo lo que se mueve como pescado podrido, noticias falsas, tergiversadas. ¿Qué buscan? Porque si pensamos 3 segundos, no más, encontrarás temas preocupantes sobre los que se pueden hacer críticas serias al gobierno nacional respecto de cómo está gobernando. Entonces, ¿por qué caen tan bajo? ¿A qué se debe que se hacen operaciones de baja calaña? Tienen que ver con la baja en el rubro del presupuesto nacional. Ajuste, sí, ajuste. ¿Y dónde? En las pautas publicitarias a los medios. Muchos canales de televisión, radios y periodistas están muy preocupados por la baja de muchísimo dinero que antes iba a pagar pauta publicitaria, y eso se está limitando. Es decir, realizan críticas sobre pavadas y posicionan gente que está en contra de Cambiemos, pero sin atacar seriamente sus decisiones en diversos temas. Buscan que el gobierno nacional les aumente la pauta diciéndole algo así como: te critico con pavadas, larga la guita, no te critico en cosas serias para que no te enojes y me des pauta publicitaria. Tantas veces hemos visto estas maniobras. ¿Aflojará el gobierno? Si lo hace, sería para criticarlo. Y también observo que en los medios tampoco se dan buenas noticias. Por ejemplo, en Jujuy se inauguraron obras que permiten a 440.000 personas tener agua potable. Además, casi nada de las otras obras recientemente inauguradas, y hablo de obras grandes. Y casi nada hay respecto de todos los procedimientos que se hacen en contra de los narcotraficantes. Todos los días hay varios presos y muchísimos kilos de marihuana y cocaína incautados. ¿Qué fue noticia hace 2 semanas? Que un comisario y varios policías fueron separados de la fuerza porque dijeron que unos 500 kilos de marihuana fueron comidos por las ratas. Eso sí se informa como corresponde, pero nada sobre cómo llegaron esos más de 500 kilogramos de marihuana a la comisaría, sacándola de las calles y metiendo presos a los culpables. Si les hace falta información sobre qué críticas se pueden hacer al gobierno, les doy una lista de 11 puntos por si es que no saben. No 2, 3, 5 críticas, no. Les doy 11 temas específicos. 1. El gobierno sigue insistiendo en utilizar el voto electrónico. Eso hay que frenarlo. Deben implementar la boleta única por cargo. 2. No hay proyecto para rearmar todo el sistema previsional de jubilados y pensionados. Lo que se hizo en diciembre fue solo una corrección del sistema existente, pero no una reforma de fondo que corrija un problema muy grave. 3. No hay previsión respecto de la baja en el IVA, al menos para los alimentos. Y no se podrá bajar si no se baja el déficit fiscal a 0. Entonces, tenemos que centrarnos y apuntar hacia qué hace el gobierno para bajar el déficit fiscal, que es poco con relación a lo que debería hacer. 4. Hubo y sigue habiendo nombramientos políticos de gente en el Estado en vez de realizarse los pertinentes concursos por oposición y antecedentes. Dieron de baja muchísimos cargos políticos, no renovaron contratos y comenzaron con un sistema de retiros voluntarios, pero paralelamente toman gente. ¿A qué están jugando en Cambiemos? Es muy obvio que hay mucho de jueguito para la tribuna y demagogia barata. 5.
Nada hay respecto de quitar, sacar, ordenar las 69.000 regulaciones estatales existentes y vigentes hoy en día para la realización de diversas actividades productivas y comerciales. Es una locura. Estamos muy mal respecto de este tema. Tan mal que somos los campeones mundiales indiscutidos en regulaciones estatales. 6. Nada se está haciendo para terminar con los permanentes cortes de calles por parte de manifestantes en la capital federal y varios puntos del país. Es una situación que no se puede seguir tolerando. Violan la ley todos los días y nadie va preso. Y los organizadores no reciben ni siquiera un llamado de atención. 7. Ni un solo proyecto de ley hay presentado para realizar un cambio en serio respecto del Código Procesal Penal. No hay doctrina, no hay clarificación de objetivos en cuanto a procedimientos. El caso Chocobar es un ejemplo claro de los desvaríos que tenemos en este tema. Cada fiscal y cada juez hacen lo que se les viene en ganas, ya sea por convicción jurídica o por ser parte de un partido político. De esta manera, los ciudadanos estamos a la buena de Dios. Y parece que Dios hace rato no atiende en Argentina. 8. Las comunicaciones por telefonía celular no se han tocado en su regulación. Tienen un 67% de impuestos y las empresas hacen lo que se les viene en ganas. Tenemos las tarifas más caras del mundo que influyen muchísimo en el presupuesto familiar. Hoy la telefonía celular es el método más utilizado en todo el país para comunicarse entre familiares que están en el hogar o en el trabajo o en la escuela o viajando. Y si tenemos en cuenta el alto nivel de inseguridad existente, se comprende mejor la necesidad de que la gente pueda acceder a tarifas justas y servicios que funcionen eficientemente. 9. Los abogados de los organismos estatales como la AFIP no se mueven respecto de las tantas causas existentes respecto de los robos realizados durante el gobierno anterior. En el caso de la AFIP, no se entiende cómo puede ser que Ricardo Echegaray todavía esté libre. ¿Por qué no actúan? ¿Por qué no se denuncia al juez que sigue mirando para otro lado? 10. Avanza la modernización del Estado en cuanto a poder realizar muchos trámites vía Internet. Pero poco se hace para que la población pueda tener mejor acceso al servicio. No promueve obras y no realiza acuerdos de inversión con las empresas prestadoras del servicio. 11. En Argentina tenemos inflación desde hace más de 70 años. Y siempre estamos dando vueltas sobre las consecuencias, corriendo con la tasa de interés y si sube o baja el dólar, en vez de centrarnos en solucionar sus causas. Y sus causas están básicamente en el déficit fiscal. Si no se baja más rápido el déficit fiscal, el problema de la inflación seguirá vigente. Un problema que ya hace 20 años no es problema en el resto del mundo. ¿Hasta cuándo hay que seguir esperando a tener cero déficit fiscal? Para finalizar, una muestra clara de que los medios están operando en vez de informando. Las funciones de los medios de comunicación son las de entretener, informar y enseñar. Pero si al informar solo tergiversan la noticia, o el dato, o el hecho, o lo inventan, nada bueno hacen. En cambio,
Si diesen la información y explicasen por qué pasó tal o cual cosa, sería otro el cantar. De la forma en que se están comportando, solo provocan desinformación y confusión en la gente. Los medios masivos están muy enojados y operan todo el tiempo contra el gobierno porque quieren que aumente la pauta publicitaria, ya que han bajado mucho su gasto en este rubro. Los medios masivos están muy enojados y operan todo el tiempo contra las redes sociales. ¿Por qué? Simple. Si bien en las redes sociales también hay gente que se dedica a difundir mentiras y operetas, muchos de ellos son los llamados trolls. Es cierto que también se han desarmado en las mismas redes sociales muchas de esas mentiras y operetas porque los usuarios también manejan información y salen a aclarar y presentar documentación que acreditan las verdades ocultadas. En los últimos tiempos han dejado en ridículo a muchos periodistas, políticos, economistas, etc. Por investigaciones, documentos, videos, imágenes, etc., que son divulgados y así los dejan en evidencia de que están operando y diciendo mentiras. Para finalizar, la situación del país no es buena, pero sí es mucho mejor que la recibida en diciembre de 2015. ¿Cómo afrontar tales problemas? He aquí el problema, porque cuando se quiere hacer algo, saltan los afectados y te arman un lío bárbaro. Entonces, se toca de otro lado y saltan los otros. Y así todo el tiempo. ¿Cómo vas a bajar el déficit fiscal si cuando querés hacerlo te salen con protestas, marchas, piquetes, amenaza de golpe, intentos de tomar el Congreso por la fuerza? A ver si se entiende de una buena vez. Es necesario cambiar muchas cosas. Entonces, opositores, dejen de frenar las reformas. Gobierno, dejen de lado el buenismo y tan largo gradualismo. Apliquen las medidas, hagan cumplir la ley y al que no le guste, pues que se vaya a Venezuela. Estamos en Se Pudrió Todo, transmitiendo desde la 88.7 de la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Seguimos en el ámbito nacional, aunque también tiene que ver con el ámbito internacional, algo que es de terror, y siempre los argentinos dando la nota. Y esto es por no tener gente capacitada, gente honorable en la AFA, en la Asociación del Fútbol Argentino. Tenemos cada mamotreto, por no decir otra cosa. La AFA comenzó a dar un curso de idioma ruso para dirigentes, futbolistas, técnicos y periodistas que van a ir al próximo Mundial de la Federación de Rusia 2018. El Mundial de Fútbol. Para ello hicieron un manual cuyo nombre es Idioma y Cultura Rusa. En ese manual hay un apartado cuyo título es el siguiente: ¿qué hacer para tener una oportunidad con una chica rusa? Y dan 8 consejos para eso. ¿Para qué? Para levantar minas en Rusia. Inconcebible. Esto es otra muestra más de la mentalidad de tantos argentinos, esa mentalidad machista, surgida de una cultura centenaria que todavía está en amplios sectores de la población, que adolecen de un mínimo de educación e inteligencia social. Claro, después la gente que se enoja cuando se remarcan estas cuestiones, pero es la realidad que vivimos en el día a día. Es la falta de respeto hacia el otro,
una falta de consideración hacia el otro, hacia otra cultura. Tomar al otro como un objeto. Lo terrible de esto es que lo hizo una institución y muestra una vez más esa misma institución, el bajo nivel de quienes la dirigen. Son una vergüenza. El INDEC, pasando a otro tema, dio a conocer la inflación de abril, fue del 2,7%. Este número es realmente muy alto y si sumamos el problema financiero de los últimos días, entonces nos advierte que la de mayo podría incluso ser mayor. Hasta ahora la inflación acumulada del 2018 es del 9,6%. Ya se sabía en abril y en mayo, ya se sabía que abril y mayo, estos 2 meses, estamos transitando a los altos, serían altos como sucede todos los años porque hay un cambio fuerte de estación y siempre marca un aumento en lo que son las prendas de vestir y el calzado, pero también en algunos elementos de horticultura, frutas y hasta incluso carnes. Además, se suma el aumento de las tarifas de servicios y transporte. Por eso está dando tan alto abril. En general, los rubros que aumentaron los rubros muy poco en sí, 0,8 al 1,3 como alimentos, bebida, electrodoméstico, comunicación, etc. Pero el aumento de las tarifas y el tema de las prendas de vestir y el calzado por el cambio de la estación, sumado a que hay algunos productos de la horticultura, de las huertas, que por estas últimas semanas hubo en el conurbano bonaerense y también en nuestra comunidad problemas serios con el agua, entonces hizo que algunos precios aumentaran algo o bastante, dependiendo de cuál. Si a alguien le interesa ver el informe completo del INDEC, nosotros ya lo tenemos subido a nuestro sitio web. Es el INDEC que dice abril 2018. Está en la sección de documentos. Y ahora pasamos al ámbito internacional. Ayer habíamos anunciado que teníamos algo de la NASA, algo interesante. Algo interesante no en sí por lo que se informa, sino por cómo se manejan y la información que están escondiendo y la dan de cuentagotas de a poco. Fíjese lo que le voy a contar ahora. Una sonda de la NASA, un satélite, descubrió agua líquida en la luna de Europa, de Júpiter, en la luna que se llama Europa del planeta Júpiter, es decir, un satélite como nuestra luna. Bueno, Júpiter tiene varios, uno de ellos se llama Europa, igual que nuestro continente. Bueno, allí se descubrió que hay agua líquida. ¿Por qué? Porque detectaron géiseres que alimentan la posibilidad de vida extraterrestre en el sistema solar. Esto confirma, una vez más, lo que he venido diciendo desde hace ya tantos años, incluso en la escuela. Hay agua y ya van a informar en poco tiempo que encuentran vida. Sí, lo van a informar, van a ver. Esta información ya hace rato, mucho tiempo que la tienen. No es que la informan ahora porque ahora se dieron cuenta. No. No, lo que pasa es que no la dan a conocer en su momento porque es como que nos van preparando de a poco para la gran noticia. Esta, entre comillas, novedad surge de un nuevo análisis de mediciones realizadas por la nave espacial Galileo de la NASA de hace más de, y escuche bien, 20 años, porque son de 1995. ¿Se dan cuenta? Y ahora lo anuncian, es decir, nos van anunciando con cuentagotas, de a poquito. Hace 20 años que lo saben a esto.
Ahora analizaron unos chorros compatibles con géiseres que emergen de la superficie, en la superficie helada de Europa, el satélite de Júpiter. La posible presencia de agua en Europa es una creencia científica difundida hace ya mucho tiempo. Los astrónomos suponen que esa luna, ese satélite, está cubierta por un océano salado con una superficie que duplica la de los océanos terrestres. Fíjense qué enorme que es. Ese presunto océano tiene una superficie congelada y los investigadores creen que debajo de esa superficie congelada hay agua líquida y cálida, lo que hace que la NASA considere a Europa como un fuerte candidato para la existencia de vida allí. Lo mismo hacen con Marte. Primero anunciaron que hay vetas en el suelo que indican que en el pasado había agua. ¿Se acuerdan de esta noticia? Es viejísima, es de la década del 70. Luego anuncian que envían una sonda para buscar agua. Luego mandan un robot para ver si encuentran restos de lo que podría inferirse que hubo agua líquida. Luego anuncian que encontraron las evidencias irrefutables de que sí, hubo agua líquida. Luego anuncian que encontraron las evidencias irrefutables de que sí hubo agua líquida en el pasado. Luego informan que encontraron pruebas certeras de que podría haber agua en los polos. Y ya informaron hace pocos meses que encontraron hielo en los polos de Marte. ¿Qué sigue? Y sigue que nos van a decir que encontraron microorganismos. Ya van a ver. Es así. Nos muestran con cuentagotas, nos van acostumbrando despacio para esa gran noticia. Hay vida fuera de la Tierra. ¿Y por qué hacen esto? Bueno, porque sería una noticia desde todo punto de vista revolucionaria, no solo para la ciencia, sino también para algunos cultos religiosos, y también desde el punto de vista filosófico, nos tiene que cambiar la cabeza. Bueno, la cabeza nos las están cambiando de a poquito, acostumbrándonos a esto. Fíjense la gran cantidad de películas que hay hablando de extraterrestres. Uno dirá, bueno, eso es fantasía. Sí, es fantasía hasta cierto punto, porque nos van acostumbrando a la idea de que puede haber vida, incluso diferente a nosotros. De ahí a que sean buenitos o malitos es otro tema. Ya veremos, los microorganismos no nos van a venir a conquistar, no se haga problema. Ya que estamos con cuestiones de historia, y antes de terminar el programa, vamos a la historia en sí, porque no solamente hablábamos hoy del tema de esta docente que justificaba a los nazis, ahí en Mar del Plata, que ya vi en los diarios que fue removida de todos sus cargos, menos mal, sino porque con todo lo que está pasando en el país en los últimos meses, también puede ver en esto que le voy a contar ahora una relación directa, porque hay mucha gente de la oposición que hace exactamente esto que le voy a contar ahora. Decálogo de Goebbels. Joseph Goebbels fue el ministro de propaganda del Tercer Reich, Hitler, y uno de los colaboradores máximos de ese personaje. Más allá de su ideología política y social, sus ideas han sido la base de gran parte de la publicidad y aún hoy en día siguen vigentes en la comunicación externa. Y es utilizado por comunicadores de algunos partidos políticos también en el mundo, incluso en Argentina. 1. Principio de simplificación y del enemigo único.
Adoptar una única idea quiere decir esto, un único símbolo. Individualizar al adversario en un único enemigo. El adversario hay que transformarlo en enemigo. 2. Principio del método de contagio. Es reunir diversos adversarios en una sola categoría o individuo. Los adversarios han de constituirse en forma individualizada. 3. Principio de transposición. Cargar sobre el adversario los propios errores o defectos respondiendo el ataque con un ataque. Es decir, si no podés negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan. 4. Principio de exageración y desfiguración. Esto es convertir cualquier anécdota, por pequeña que sea, en una amenaza grave. 5. Principio de vulgarización. 5. Principio de vulgarización. Toda propaganda debe ser popular, adaptando su nivel al menos inteligente de los individuos a los que va dirigida. Cuanto más grande sea la masa a convencer, más pequeño ha de ser el esfuerzo mental a realizar. La capacidad receptiva de las masas es limitada y su comprensión escasa. Además, tienen gran facilidad para olvidar. 6. Principio de orquestación. La propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente, presentadas una y otra vez desde diferentes perspectivas, pero siempre convergiendo sobre el mismo concepto, sin fisuras ni dudas. De aquí viene también la famosa frase: si una mentira se repite suficientemente, acaba por convertirse en verdad. 7. Principio de renovación. Hay que emitir constantemente informaciones y argumentos nuevos a un ritmo tal que cuando el adversario responda, el público esté ya interesado en otra cosa. Las respuestas del adversario nunca han de poder contrarrestar el nivel creciente de acusaciones. 8. Principio de verosimilitud. Construir argumentos a partir de fuentes diversas, a través de los llamados globos sondas o de informaciones fragmentarias. 9. Principio de la silenciación. Esto es acallar sobre las cuestiones sobre las que no se tienen argumentos y disimular las noticias que favorecen al adversario. También contraprogramando con la ayuda de medios de comunicación afines. 10. Principio de transfusión. Por regla general, la propaganda opera siempre a partir de un sustrato preexistente, ya sea una mitología nacional o un complejo de odios y prejuicios tradicionales. Se trata de difundir argumentos que puedan arraigar en actitudes primitivas. 11. Principio de la unanimidad. Llegar a convencer a mucha gente que se piensa como todo el mundo, creando la impresión de unanimidad. A ver si nos ponemos a tono con esto.
Estos 11 puntos de Goebbels tienen muchísimo que ver con lo que pasa en nuestro país. Fíjese el punto 7, se lo repito, principio de renovación. Hay que emitir constantemente informaciones y argumentos nuevos con un ritmo tal que cuando el adversario responda, el público esté ya interesado en otra cosa. Las respuestas del adversario nunca han de poder contrarrestar el nivel creciente de acusaciones. Fíjense lo que hacen muchos de los opositores. Permanentemente están atacando, sacan un tema, sacan otro tema, sacan otro tema, sacan otro tema. Y para esto utilizan a la gente que tiene enquistada no solamente en las instituciones, sino dentro de lo que son, por ejemplo, otros partidos políticos. En las municipalidades atacan de una manera, después a nivel provincial también a nivel nacional desde las instituciones como el Congreso, los diputados sobre todo. En el Poder Judicial, la gente enquistada en los sindicatos, en organizaciones gubernamentales. Todo el tiempo están inventando operetas. Los periodistas, los canales afines, la prensa afín. Todo el tiempo están inventando cosas y sacan cosas. Entonces, muchas veces el oficialismo o el acusado no tiene tiempo de andar tapando todos los agujeros que le están haciendo. Y la gran mayoría de esos agujeros son mentiras. Es como acá el principio que estábamos leyendo, que es el sexto, que es el principio de orquestación, que dice que si una mentira se repite suficientemente, acaba por convertirse en verdad, que la gente se lo cree. Y entonces vamos al principio 11 en la relación y vemos que en ese principio de la unanimidad, si unos piensan así, todos empiezan a pensar así, entonces dicen la gente, todo el pueblo, toda la gente. ¿Vio cómo dicen por ahí algunos dirigentes políticos? Que generalizan y dicen todos. Generalizan justamente por eso, que quieren hacer eso. Ahora, también está el tema del principio de vulgarización, el 5. Toda propaganda debe ser popular, adaptando su nivel al menos inteligente de los individuos a los que va dirigida. No sigo leyéndolo porque me da dolor de estómago esto, pero tiene que ver con tratar a la gente de idiota, de estúpida, de ignorante, y no poder admitir que la gente puede aprender si haces las cosas bien. Es abusarse de la ignorancia de la gente. Por eso es que hay algunos partidos políticos que cuando gobiernan quieren destruir el sistema educativo. Cuanto menos instruida la gente, mejor. Son así. Esa es la realidad. Pero cuando alguien lo dice, mirá lo que está diciendo, ¿cómo se te ocurre? Pero es así, es la realidad. Podríamos seguir hablando de los otros principios, pero creo que ya se entendió lo que estamos planteando. Es algo realmente muy evidente. Muy evidente. Llegamos al final de otra edición de Se Pudrió Todo y nos vamos a ir hasta mañana. A las 17 horas volveremos y seguiremos analizando qué es lo que nos pasa como personas, como sociedad, como país, como planeta. Muchas gracias y nos vemos mañana.